Yo no me di cuenta de que me estaban alejando hasta que ya estaba fuera. Fue un viernes por la tarde. Hacía calor, pero no el tipo de calor que se siente en la piel. Era ese calor espeso, denso, como si el aire estuviera hecho de lodo y cada paso fuera una carga. Daniel me había dicho que íbamos a visitar un lugar para descansar unos días. Su esposa, Lorena, ni siquiera me miró a los ojos mientras recogía mi abrigo y mi neceser. «Mamá, es por tu bien», me dijo Daniel con esa voz que usaba cuando quería sonar razonable, como si hablara con una niña confundida. El auto estaba limpio, demasiado limpio. No pusieron la música que me gustaba, no hablaron de nada familiar. El camino era largo, pero no hicieron preguntas. No me dejaron hacerlas. Llegamos a un edificio blanco, impersonal, ventanas cerradas, rejas discretas, jardines que parecían bonitos de lejos, pero fríos, como si las flores estuvieran ahí para fingir vida, no para sentirla. «Solo serán unos días», dijo Lorena, con una sonrisa que no le tocaba los ojos. «Aquí vas a estar bien cuidada». Y entonces me entregó una caja, azul de plástico. Dentro había un par de pijamas, una bata vieja, mis gafas y un retrato de mi difunto esposo. La caja tenía una etiqueta pegada: Marta González, habitación 214. Ese fue el momento. No fue cuando me dijeron que era temporal, ni cuando firmaron sin que yo leyera nada. Fue cuando vi esa etiqueta, como si yo fuera una cosa sin nada, como si no tuviera historia, ni hijos, ni jardín, solo un número en una puerta que no conocía. No lloré, todavía no. Caminé hasta la habitación 214 con la caja entre mis manos. La habitación olía a desinfectante. Una cama, una silla, una ventana que daba al estacionamiento. Esa fue mi bienvenida al lugar donde, aparentemente, mis últimos años empezarían. Esa noche no dormí. Escuchaba las ruedas de las camillas, el timbre de los medicamentos, las quejas apagadas de otras mujeres que, como yo, habían sido sacadas de su vida y puestas en pausa. Cada sonido era un recordatorio de que no estaba en casa, de que no tenía control, de que ya no me consultaban al día siguiente. Pregunté cuándo vendrían a buscarme. La enfermera sonrió con amabilidad profesional. «No hay visitas programadas, doña Marta, pero si quiere, puede usar el teléfono del pasillo». Marcó el número de Daniel. Contestó al segundo timbre. «Hola, mamá, ¿todo bien? ¿Cuándo vienen por mí?» Silencio. Largo. «Mamá, necesitamos un tiempo. Lorena está estresada con el trabajo y la casa se volvió complicada. Solo un tiempo». «Sí». Colgué antes de que terminara de decir «por favor», no porque no me doliera, sino porque me dolía demasiado. Pasaron 4 días. En ese tiempo me convertí en una sombra dentro del edificio. Observaba, callaba, memorizaba. Aprendí las rutinas: a qué hora daban los medicamentos, cuándo cambiaban las sábanas, cuándo el vigilante se distraía para fumar. Y entonces me acordé de algo. La casa legalmente estaba a nombre de Daniel, sí, pero la hipoteca todavía se pagaba desde mi cuenta. Yo misma había hecho eso para ayudarlo, para que él pudiera ahorrar. Yo pagaba todo sin que lo supieran. Lo hacía por amor, por costumbre, por no sentirme inútil, pero en ese momento esa costumbre era mi única arma. Le pedí a la directora que me dejara salir con una excusa: una consulta médica, una revisión al oftalmólogo. A regañadientes accedieron. Firmé la salida temporal y me fui en taxi, no al médico, sino al banco. Estaba temblando cuando me senté frente al cajero. Le pedí el estado de mi cuenta. Quería ver los pagos automáticos. Necesitaba confirmar lo que ya sospechaba. Ahí estaban cada mes: 1,893 pesos
con 40 centavos. Transferencia directa a la hipoteca de una casa en la que ya no vivía. La empleada del banco me miró con curiosidad. ¿Quiere cancelar el pago automático? Tragué saliva. Sí, quiero cancelarlo inmediatamente. Cuando salí del banco, sentí que volvía a respirar, no porque ya estuviera todo resuelto, sino porque, por primera vez en días, tomé una decisión. Volví al asilo, dormí, comí, esperé. 3 días después, Daniel llamó. Esta vez yo no lo llamé a él. Mamá, el banco nos contactó. Hubo un error. Al parecer los pagos... No fue un error. Le interrumpí. Fue una decisión. Pero, ¿por qué harías eso? Porque no soy invisible, Daniel. Y no me vas a encerrar para seguir viviendo de mí. Silencio. Mamá, ¿podemos hablar? Claro. Ven a buscarme. Pero no al asilo. Estoy en la casa de Silvia. Y no te voy a decir cuál. Colgué. No era cierto. Aún no estaba en casa de nadie, pero sí lo estaría. Tenía contactos, amigos que aún recordaban quién era yo. Marta González, profesora de historia, madre, viuda, mujer, y estaba lista para que me recordaran. A veces me pregunto si ser madre fue mi mayor alegría o mi error más costoso. No es que no haya amado a Daniel. Dios sabe que lo hice. Desde el primer momento en que lo tuve en brazos, arrugado, rojo, con un grito más grande que su cuerpo, sentí que mi vida ya no era mía. Él se convirtió en mi razón, en mi norte. Y tal vez ahí empezó todo, porque una mujer que entrega todo, un día se queda sin nada. Después de cancelar los pagos de la hipoteca, me fui directamente a casa de Silvia. Silvia fue mi colega durante 20 años. Enseñamos juntas en la secundaria, ella matemáticas, yo historia. Siempre decía que las fechas eran más fáciles de recordar que las fórmulas. ¿Qué haces aquí, Marta?, preguntó con una mezcla de sorpresa y preocupación en su voz. Necesito un lugar donde pensar, respondí, bajando la vista para no llorar. Silvia no preguntó más. Me hizo té, me dio su habitación de huéspedes y esa noche dormí sin el zumbido de enfermeras ni luces frías en el techo. A la mañana siguiente me senté en su comedor y le conté todo, desde el momento en que me entregaron la caja azul hasta la llamada de Daniel. Silvia no interrumpió, solo escuchó. Y cuando terminé, dijo algo que no esperaba. Entonces es hora de que lo recuperes todo. ¿Todo? Tu nombre, tu dignidad, tu casa. No supe qué contestar. Me quedé mirando mis manos, esas manos que cambiaron pañales, limpiaron rodillas raspadas, prepararon 1000 almuerzos escolares. ¿Cómo era posible que ahora esas mismas manos fueran tratadas como un estorbo? Silvia me ayudó a contactar a una abogada llamada Teresa, una mujer joven, de mirada firme y voz calmada. Me explicó que había un principio llamado enriquecimiento injusto, que, aunque la casa estuviera a nombre de Daniel, si yo había cubierto los pagos de forma constante, había una posibilidad de recuperar algo. No era fácil, pero era posible. Mientras ella preparaba los papeles, yo me refugié en el jardín de Silvia. Plantar flores me hacía sentir útil. Cada tulipán era una promesa. Cada semilla una afirmación, todavía estoy aquí. Una tarde, mientras regaba las begonias, sonó mi celular. Era Daniel. Dudé antes de contestar. Mamá, dijo sin rodeos, ¿qué estás haciendo? Estoy regando begonias. No hablo de eso. Yo sí. Silencio. La hipoteca. Están amenazando con reportarnos al buró de crédito. ¿Ah? ¿Qué quieres, mamá? Lo dijo con tono de reclamo, como si yo fuera la causante del problema. Quiero que recuerdes quién pagó tu universidad, Daniel. ¿Quién te cuidó cuando tenías fiebre a las 3 de la mañana? ¿Quién dejó su trabajo para cuidarte cuando eras un niño con asma? Eso no tiene nada que ver. Tiene todo que ver. Colgué.
Esa noche soñé con mi esposo. Estaba en la cocina, haciendo su famoso guisado de res. Sonreía, pero en el sueño no tenía voz. Solo me miraba con tristeza, como si supiera todo lo que estaba pasando. Al despertar, me sentí más decidida que nunca. Teresa me llamó al mediodía. Tenía buenas noticias. El banco aceptaría reunirse para revisar la situación, que era posible establecer un reclamo formal, pero necesitaban pruebas, estados de cuenta, recibos, cualquier cosa. Pasé 2 días revisando papeles, carpeta tras carpeta, mi vida archivada en sobres Manila, y ahí estaba todo, cada pago, cada transferencia, cada centavo que salió de mi cuenta para sostener la casa. Una casa que ya no era mía, o eso creían. Una tarde, mientras organizaba los papeles, encontré una foto. Daniel, con 5 años, sosteniéndome la mano mientras sonreía sin un diente. Estábamos en el jardín, frente al limonero que plantamos el año en que compramos la casa. El mismo limonero que todavía daba fruta cuando me llevaron al asilo. Lloré, no por tristeza, sino por la certeza de que había llegado el momento de volver a casa. Siempre creyeron que era débil porque hablaba bajito, porque nunca levanté la voz, porque les dije que sí, incluso cuando mi corazón gritaba que no. Pero no era debilidad, era estrategia. Silvia me ayudó a organizar cada documento como si fuera un juicio, porque eso era, un juicio moral, emocional, económico. Yo no buscaba venganza, buscaba justicia. Esa diferencia, aunque sutil, lo cambia todo. La abogada Teresa solicitó una audiencia con el banco. En paralelo, redactó una carta legal que sería enviada a Daniel. Una advertencia formal. Si no corregían el uso indebido de mis fondos, habría consecuencias legales. Silvia me acompañó al notario. Ahí firmé una revocación de poder que años atrás había otorgado a Daniel para que me ayudara con los trámites bancarios. Cuánta ingenuidad, cuánta confianza mal colocada. Recuerdo que al salir de la notaría me detuve en una cafetería del centro. Pedí un café con leche y un panecillo de naranja, como solía hacer con mi esposo cada domingo. Fue el primer momento en semanas en que sentí algo parecido a la paz, no porque todo estuviera resuelto, sino porque estaba haciendo algo por mí, algo solo mío. Días después, Daniel apareció en casa de Silvia, sin avisar. Entró con su camisa arrugada, los ojos hundidos y el alma enredada en excusas. «Mamá, tenemos que hablar». Silvia, que estaba en la cocina, le lanzó una mirada afilada como bisturí. Pero yo asentí. A veces hay que escuchar, aunque duela. «¿Qué quieres decirme?», pregunté, sentándome frente a él. Yo no pensé que esto iba a pasar así. Lorena me insistió. Me dijo que necesitábamos espacio, que ya no estabas bien. ¿Y tú lo creíste? No lo sé. Supongo que era más fácil dejarme llevar. ¿Sabes lo que significa que tu madre no te importe lo suficiente como para verificar si está bien? No respondió. Cancelé los pagos, lo sabes. Y si no hacen lo correcto, esto irá a más. ¿Me estás demandando? Te estoy enseñando lo que se siente ser invisible. Daniel bajó la cabeza. En ese momento, no vi a un adulto. Vi al niño que alguna vez temía a la oscuridad. El mismo que me pedía que no lo dejara solo. El que ahora me había dejado sola. «Mamá, no sé cómo arreglar esto. Con hechos, no palabras. ¿Qué necesitas?» «Necesito recuperar lo que me pertenece. No solo el dinero, el respeto». Me levanté y salí de la habitación. Cerré la puerta con firmeza. No con rabia, sino con certeza. Esa noche, Silvia me sirvió sopa caliente y encendimos el televisor. Pero no podía concentrarme. Había algo que me rondaba la cabeza. Una frase que había escuchado en una charla de la escuela. No me enterraron, me sembraron. Yo no estaba acabada.
estaba comenzando de nuevo y esta vez nadie más escribiría mi historia. La cita en el banco fue a las 9 en punto. Llevaba mi carpeta de documentos abrazada como si fuera un escudo. Teresa, mi abogada, me esperaba ya en la entrada con su maletín negro y una mirada que decía más que cualquier discurso. Nos hicieron pasar a una sala pequeña, con una mesa redonda y una pantalla en la pared. Al otro lado estaba el gerente, un hombre joven que apenas levantaba la vista del monitor. «Buenos días, señora González», dijo sin emoción. «Hemos revisado la documentación que su abogada presentó y», pregunté con más firmeza de la que esperaba de mí misma, «la evidencia indica que usted ha cubierto los pagos de la hipoteca de forma sistemática durante los últimos 6 años. Aunque la propiedad esté a nombre de su hijo, financieramente usted ha sido responsable directa». Eso ya lo sabía. Lo que quiero saber es qué puedo hacer. Teresa intervino entonces. Su voz era suave pero cortante. «Solicitamos la suspensión del contrato vigente hasta que se resuelva la disputa legal y que se bloquee cualquier intento de refinanciación o venta sin la firma de mi clienta». El gerente parpadeó. Claramente no esperaba eso. «Eso tendrá que revisarse con nuestro departamento legal. Hágalo», dije, «y hágalo pronto, porque la paciencia es lo único que ya no me sobra». Esa misma tarde me reuní con Teresa en su oficina. Me explicó que el siguiente paso era presentar una demanda formal si Daniel no respondía a la carta notarial. «Puede tomar meses», me advirtió, «incluso 1 año, pero los jueces suelen mirar con buenos ojos los casos como el suyo. Tiene todo documentado». «No tengo prisa, tengo verdad». Cuando salí, me senté en una banca del parque frente al juzgado. Saqué una libreta y comencé a escribir. No sobre leyes, sobre recuerdos, sobre el día que Daniel aprendió a andar en bicicleta, sobre la vez que lloró porque creía que su pez dorado estaba enfermo y yo pasé toda la noche viendo tutoriales para salvarlo, sobre cómo me abrazaba fuerte cuando su padre gritaba demasiado. Todo eso, lo que nunca se escribió en ningún contrato, pero que forma parte de la deuda que la vida le debe a una madre. Pasaron semanas. Daniel no llamó, no contestó, pero sí respondió. Un sobre grande llegó a casa de Silvia. Era una carta firmada por él, acompañada de un cheque. Me ofrecía devolver una parte del dinero en señal de reconciliación. Decía que lo lamentaba, que había comprendido tarde muchas cosas. No lo toqué, no por orgullo, por principios. Esa noche, mientras lavaba los platos con Silvia, le dije: «No quiero el dinero, quiero mi nombre en esa escritura». Silvia se quedó en silencio y luego sonrió. «Esa eres tú. Siempre lo has sido, solo que ahora te diste permiso». Al día siguiente fui a la notaría. Presentamos una solicitud para incluir mi nombre como copropietaria de la casa. Teresa preparó los documentos. Daniel tendría que firmar o explicarle a un juez por qué no. Pero antes de llegar a eso, sucedió algo que no esperaba. Linda, mi nuera, me llamó. «Marta, ¿puedo verte? ¿Quedamos en una cafetería cercana?». La vi entrar con la misma expresión contenida que tuvo el día que me entregó aquella caja azul. Pero esta vez no había altivez. Había algo que parecía ser culpa. «Quiero pedirte perdón», dijo sin rodeos. «Lo que hicimos fue cruel. Yo solo quería un poco de paz en casa. Nunca pensé que te lastaría tanto». «¿Y qué pensabas? ¿Que era un viaje de vacaciones?». «No, pensé que lo entenderías, que lo aceptarías». «¿Aceptar qué? ¿Ser una carga?». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Tú fuiste más madre para mí que mi propia madre, y yo te traicioné».
No dije nada, porque en ese momento entendí que no necesitaba decir más. Me levanté, dejé el dinero del café sobre la mesa y al salir le dije: nunca fui una carga, Linda. Fui un regalo que ustedes tiraron y ya no me pienso volver a envolver. El día que volví a casa, no hubo música, no hubo aplausos, ni siquiera hubo flores. Solo silencio, silencio y memoria. Daniel firmó los documentos una semana después del encuentro con Linda. No me llamó, solo envió un mensaje. Lo firmé. Está hecho. Eso fue todo. Fui a la notaría con Teresa. Firmamos la actualización de la escritura y al día siguiente recogí mis cosas de casa de Silvia. Me abrazó fuerte, con esa fuerza que tienen las amigas que han visto cada grieta de tu vida y aún así te llaman familia. Subí al taxi con una maleta pequeña y mi caja azul. La misma caja que usaron para sacarme ahora me acompañaba de regreso. Una especie de justicia poética. Cuando abrí la puerta, la casa estaba igual, pero no era la misma. El aire olía a distancia. El limonero del jardín estaba cargado de frutos como si hubiera estado esperando que volviera. Entré lentamente, tocando cada superficie como si saludara a un viejo amigo. Pasé por el pasillo y mis pasos resonaron más que nunca. Me detuve frente al espejo del recibidor. Me miré, larga y profundamente. No era la misma mujer, era más mía. Subí las escaleras, peldaño a peldaño. Abrí la puerta de mi antigua habitación, vacía, fría, pero con potencial. Me senté en la cama, abrí la caja azul y saqué el retrato de mi esposo. Lo coloqué en la mesita de noche donde siempre había estado. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, lloré. En un número de tristeza, de alivio, lloré por lo que fui, por lo que me quitaron y por lo que recuperé. Pasaron los días, ordené la casa, planté nuevas flores, volví a cocinar mi guiso de lentejas. Me sentía como si reconstruyera un santuario. Y una tarde, cuando menos lo esperaba, sonó el timbre. Era Emilio, mi nieto. Abuela, ¿puedo pasar? Tenía 14 años, ojos grandes como los de su padre a esa edad y una timidez dulce que me rompía el alma. Claro que puedes, cielo. Entró, mirando todo como si también recordara. Nos sentamos en la cocina y me contó que Daniel y Linda estaban yendo a terapia, que habían vendido uno de los autos, que su madre había dejado el trabajo por un tiempo. Papá está confundido. Dice que tú estás enojada. No estoy enojada, Emilio. Estoy despierta. ¿Podemos venir a verte más? Lo miré y sonreí. Las puertas están abiertas, pero esta vez las reglas las pongo yo. Hoy, mientras escribo estas líneas, escucho las risas de Emilio en el jardín. Silvia vendrá a almorzar más tarde. Preparé ensalada de garbanzos y pan casero. Hay olor a hogar. A veces me siento en la terraza y veo el limonero moverse con el viento, y entonces lo recuerdo. Esta casa también tiene memoria, también sabe quién la cuidó, quién la defendió, quién volvió cuando todos pensaban que se había ido. Yo soy Marta, tengo 74 años, y si alguna vez sentiste que te sacaron de tu lugar, que te empujaron al olvido, quiero que sepas algo. Todavía estás a tiempo. Nunca es tarde para reclamar lo que es tuyo. Nunca es tarde para volver.